¿Qué tal amigos? Pues si vienes de nuestro video de chile en nogada, pues qué bueno que estás aquí, y si no, te invito a verlo terminando este video. En esta receta lo que vamos a preparar es una variante de ese delicioso chile en nogada. Vamos a hacer unas enchiladas de chile en nogada. Van a ver que es una receta muy innovadora, además mucho más práctica porque no vamos a necesitar capear el chile. La nogada nos va a rendir un poquito más y sobre todo es muy original, excelente para sus noches mexicanas. ¡Comenzamos! Comenzaremos preparando nuestros chiles poblanos. Si quieren saber cómo los preparamos para cualquier receta sin quitarles el sabor, aquí y en los comentarios les dejo la liga al video donde les explico detalladamente cómo hacer esto. Ya listos nuestros chiles, les vamos a quitar el rabito y los vamos a cortar en filetitos. Vamos a ocupar aproximadamente un chile por cada platillo de enchiladas que vamos a servir. Ahora lo que vamos a hacer es el relleno tradicional de los chiles de nogada. Vamos a tostar en un comal el jitomate, después le vamos a quitar todo el pellejito y lo vamos a licuar con un diente de ajo y media cebolla de tamaño mediano. Debemos licuarlo perfectamente y de no ser así, cuando lo vayamos a ocupar para el relleno deberemos colarlo. Normalmente vamos a ocupar manteca de cerdo o el aceite de su preferencia. Ya que esté caliente, vamos a sancochar cebolla y después de unos minutos, ya que la cebolla esté bien sancochada, vamos a agregar ajo picado. Debemos mover constantemente para evitar que se nos queme, así hasta que tengamos nuestro aceite o nuestra manteca bien perfumaditos. Vamos a agregar 750 gramos de carne molida de cerdo y 750 gramos de carne molida de res. Salpimentamos a nuestro gusto de modo que quede bien sabrosa y continuamos moviendo hasta cocerla. Si quieren la receta de este relleno súper detallada, les dejaré la liga a nuestra receta de chiles en nogada. Ya que esté cocida nuestra carne y de buen sabor, vamos a agregar el jitomate. Si no está perfectamente licuado, deberemos colarlo. Agregamos un poquito de sal solamente para complementar lo del jitomate. Y vamos a dejar cocer nuestro jitomate por unos 10 minutos a fuego medio con nuestra cacerola bien tapada. Mientras tanto vamos a pelar y a cortar nuestras frutas. En nuestra receta de chiles en nogada les explico qué frutas pueden sustituir estas en caso de que en sus ciudades no encuentren las frutas que originalmente llevan los chiles en nogada, así como qué consideraciones debiéramos tener con cada una de ellas. Hemos tenido cociendo la carne con el jitomate por 10 minutos, solamente vamos a agregar una cucharada de consomé de carne en polvo, lo integramos bien y lo vamos a dejar hirviendo otros 10 minutos a fuego lento y tapado. Vamos a continuar pelando y cortando la pera. Y una vez cortada la vamos a poner en agua purificada con unas gotas de limón para evitar que se oxide. La última fruta que vamos a pelar y a cortar en cubitos pequeños es la manzana. Los chiles en nogada llevan manzana panochera. También vamos a ocupar medio kilo, pezoneto sin semillas y sin cáscara. Inmediatamente la vamos terminando de cortar, la vamos poniendo en agua purificada con unas gotas de limón, al igual que la pera. Ya pasaron 10 minutos más y hasta aquí llevamos 20 minutos sazonando nuestro jitomate. Ahora vamos a comenzar a agregar las frutas. Empezaremos por las frutas más duras, que son la manzana y la pera. Vamos a mezclarla cuidadosamente porque no queremos maltratar nuestra fruta. Ya integrada vamos a agregar la pera, igualmente bien escurrida. Y ya que tengamos las dos frutas bien integradas, agregaremos la canela molida, el clavo. Vamos a volver a integrar perfectamente y vamos a dejar tapado a fuego medio para que se integren todos estos sabores. Solamente por aproximadamente 5 minutos. Y ahora lo que vamos a agregar son los frutos secos. Vamos a poner la pasita y la pasita güera o pasita sultana, como la conozcan. También vamos a agregar la almendra fileteada. Y ya por último vamos a agregar esa estrella de la corona, que son los piñones rosas. Este es un ingrediente clave. Mezclamos todo cuidadosamente para no maltratar nuestros frutos. Si te está gustando esta receta, por favor regálame un like y ayúdanos compartiendo este video para que la receta original de los chiles en nogada no se pierda. Agregamos el durazno picado
Ahora les voy a dar el secreto de mi receta. Aquí lo que yo le agrego es un chorrito de jerez. La receta original también lleva jerez, pero en la nogada. Yo se lo pongo también al relleno. Pónganselo, verán que no se van a arrepentir. Incorporamos cuidadosamente. Vamos a volver a tapar a fuego súper bajito y vamos a dejar reposar unos 3 minutitos para que esos sabores de los nuevos ingredientes empiecen a impregnar con el resto. Ya pasaron 3 minutos y lo único que falta por agregar es el chilacayote cristalizado y el plátano macho. Después de esto solo bastará cocerlo por unos 5 minutos a fuego medio y tapado. Ya listo nuestro relleno, o si tú hiciste chiles en nogada y te sobró relleno, lo que vamos a hacer es que vamos a poner en una ollita o en un sartén un poco de aceite. Ya saben que yo ocupo aceite de coco, en este caso sin sabor, y ya que esté bien caliente nuestro aceite, agregaremos el chile poblano que habíamos fileteado. Yo aquí estoy preparando únicamente para una porción. Le vamos a poner un poquito de sal y lo vamos a sofreír por unos 2 o 3 minutos. Ya que tengamos sofrito nuestro chile poblano, vamos a agregar unos 2 cucharones de nuestro relleno de chile en nogada. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar bien tapado a fuego mínimo por unos 5 minutos para que se concentren bien esos sabores. Si te gustan este tipo de recetas, aquí te dejo la liga o en la descripción con más recetas mexicanas para tus fiestas patrias o por qué no para cualquier día. Después de unos 4 o 5 minutos ya estará listo nuestro relleno. Les cuento que la receta de los chiles en nogada cumple este año 200 años, pues el 28 de agosto de 1821 se sirvió por primera vez para Agustín de Iturbide. Es una receta conocida internacionalmente. Uno de estos chiles en un restaurante puede costar hasta 500 pesos o alrededor de $25. Vale la pena hacerlo en casa. ¿Y qué decir de estas enchiladas? Serán la sensación en sus noches mexicanas. Vamos a hacer la nogada para nuestras enchiladas y esta nogada, a diferencia de la que llevan los chiles en nogada, va a ser muchísimo más aguada. Vamos a ocupar 500 gramos de nuez de Castilla ya pelada y la nogada original utiliza de este tipo de nuez. 250 gramos de almendra pelada. Si no quieren ocupar almendra, deberán reponer este gramaje con nuez de Castilla. 100 gramos de queso fresco de cabra. La nogada lleva leche de vaca natural. En una licuadora vamos a vaciar estos ingredientes y le vamos a agregar azúcar, sal, canela y el jerez. Vamos a ser cuidadosos con las cantidades tanto del jerez como la canela porque no queremos que nuestra nogada se pinte. Recuerden que la nogada debe de quedar lo más blanquita posible. Debemos licuar todo súper bien, de tal forma que no nos vayan a quedar grumitos. En un sartén vamos a agregar un poco de aceite. Ya que esté caliente, vamos a introducir las tortillas. Vamos a ir friendo las tortillas por ambos lados, cada una de ellas. Estas tortillas deberán estar frías, de lo contrario van a absorber muchísima grasa y será más difícil que queden con la consistencia que necesitamos. Ya que tenemos las tortillas bien fritas, ahora sí vamos a agregarles el relleno del chile en nogada. Espero que esta receta te esté gustando. Si es así, regálame tu like y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos las próximas recetas. Y bueno, finalmente vamos a hacer el montaje. Platíquenme qué opinan de esta receta. A mí se me hace súper práctico porque tenemos todos los elementos que lleva el chile en nogada sin tener que estar capeando los chiles, que es algo muy laborioso. También si hicimos chiles en nogada y nos sobró relleno, esta es una manera súper ingeniosa de aprovechar ese relleno. En las noches mexicanas es súper práctico de servir y realmente sorprenderás a tus invitados, será un deleite. Y pues espero que lo hayas disfrutado. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, ayúdanos compartiendo. Hasta la próxima.